Bien, vamos a continuar. Voy a presentar a Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, que es consultor especializado en el sistema penal acusatorio. Por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues de inicio quiero agradecer a la comisión convocante, al igual que a las 4 senadoras anfitrionas que nos reciben en este recinto y nos dan la posibilidad de plantear nuestros puntos de vista sobre este fenómeno de la constante necesidad de estar reformando los cuerpos normativos a fin de poner al día el sistema de justicia. La verdad es que quiero iniciar mi participación en donde, con la misma tónica que se expuso por mi amigo y colega Iker Ibarreche, voy a tratar de ser lo más puntual posible, incluso para, digamos, compensar un poco la prolongación ahorita ya de nuestro foro y ser lo más frugal en este sentido. Y quisiera partir de la respuesta que se ha venido dando por los operadores políticos que se pronuncian día a día en medios de comunicación y que incluso presentan formales iniciativas de reforma tanto constitucional como de las diferentes leyes involucradas con el sistema de justicia penal. Y creo que la respuesta a ellos es que lo que están haciendo es equivocado. Vemos en todos ellos una tendencia clara a servirse del proceso legislativo, de la función legislativa del Estado, para eficientizar la labor de las instituciones estatales, pero con el compromiso de derechos humanos, respetando los derechos humanos, ajeno a esta intención. Nadie se opone a que la función legislativa se direccione a que las cosas se hagan mejor, se hagan con la mayor eficiencia, con la mayor eficacia, priorizando tiempos, priorizando servicio público, en fin, pero con respeto a los derechos humanos. Y aquí lo vemos con demérito el respeto a los derechos humanos, con una franca violación en muchas de estas iniciativas a los contenidos mínimos e indispensables para que un sistema de justicia realmente pueda tildarse de respetuoso de ello. Considero, y me empato a la postura que se había dicho, que la respuesta no es en la reforma normativa, sino en la eficientización operativa. Hay un verdadero distractor a los diversos operadores, tanto de la investigación como del proceso penal en sus diferentes niveles, con subsidios desde la norma. Venimos con esa tendencia. Nos estamos preguntando a 10 años y medio de estarse operando el sistema acusatorio en el país, porque sí, empezó a operarse, digamos, con la estructura que más o menos conocemos hoy en día desde el 1 de enero del 2007, sin pasar por alto un primer ejercicio que se llevó a cabo desde el 2004 en el estado de Nuevo León, pero digamos que ya en el paradigma que conocemos y que entendemos del sistema acusatorio de forma de resolver conflictos sobre la lógica de audiencias, pues empezó realmente en una entidad federativa del norte que fue Chihuahua el 1 de enero de 2007. Vino después la reforma, vino el proceso de implementación, la creación, por supuesto, de la CETEC desde la reforma constitucional y el impulso a los diferentes bloques y ejes que se consideraron necesarios para poner al día la reforma constitucional, pero con una verdadera deficiencia en la evaluación caso a caso del desempeño de los operadores y de las instituciones a las que estos se encuentran adscritos. Dicho sea de paso, una de las grandes debilidades es la forma de acceso a los cargos por quienes se desenvuelven tanto en las agencias o corporaciones policíacas como en las fiscalías, la judicatura y, por supuesto, las defensorías del país, solo por mencionar los más representativos. Considero que hay temas que se estuvieron trabajando en las diferentes mesas que han precedido a esta última y que van en la misma tesitura, en una verdadera deshonestidad sobre tildar de respetuosa las iniciativas a los derechos humanos, parámetros mínimos de presunción de inocencia, de debido proceso, pero con contenidos que la verdad es que son francamente violatorios. Y aquí es donde nos damos cuenta del trabajo erístico de lo que parece que es hacer política. Este arte del debate, este arte de, como decía Schopenhauer, de querer tener siempre la razón, y basta con que diga, sí, el arraigo, pues la verdad es que siempre supimos que era violatorio de derechos humanos, pero era un mal necesario. La prisión preventiva no es violatoria de derechos humanos, pero es necesario, y eso fue el discurso que se manejó en el 2008, hace 9 años.
9 años después se sigue diciendo es que sigue siendo necesario, es que las UMECAS no se han creado y las que se han creado no funcionan y las que funcionan no transmiten la información, y entonces todas esas debilidades de la clase política y de las instituciones estatales quieren que se amortice con los derechos humanos de las personas involucradas. En este sentido, bien lo dijo Javier Carrasco y lo puntualizó desde las diferentes sentencias que desde 1997, Suárez Rosero contra Ecuador, y la última de apenas septiembre del año pasado, Espinosa contra Ecuador también, del 2016, hay aproximadamente 10 sentencias en donde el discurso de la Corte Interamericana nos viene diciendo: la prisión preventiva oficiosa en abstracto por tipo de delito es inconvencional porque es violatoria de la presunción de inocencia. La prisión preventiva de oficio libera de carga de investigación y libera de carga de argumentación al Estado, porque el Estado se representa en el proceso, en esa labor de investigación y de persecución, con la labor de quienes participan como agente del Ministerio Público, diciéndole: tú nada más atiende el principal, atiende los hechos penalmente relevantes, y si obtienes un proceso penal por cualquiera de esos delitos, tú no te preocupes, yo te obsequio la cautelar. Eso sí, si el titular de la Fiscalía o corporación, el Ministerio Público o bien el servidor público en quien delegue esa facultad decide no aceptar el obsequio del constituyente, entonces perfectamente puedes en la audiencia decir que no quieres la prisión preventiva. El mundo al revés. Ahora resulta que quienes tienen la potestad de que un sujeto permanezca o no privado de la libertad con carácter de imputado, pues es básicamente el Ministerio Público y la naturaleza de los cargos penales que lo están evaluando en el proceso. Y de esta manera pues se le pone una mordaza a los jueces para que caso a caso analicen los niveles de riesgo que esta persona representa. Nadie se opone a que una persona con carácter de imputado esté cautelado preventivamente en una prisión mientras se le procesa si se justifican los riesgos. El parámetro es mínimo desde la Constitución. Para que una persona pueda estar sujeto a prisión preventiva se requiere que el tipo de delito por el que se le procese esté considerado con pena privativa de la libertad. Que dado el inflacionismo penal en este país, pues yo pudiera afirmar que 9 de cada 10 delitos, y no es que más, tienen considerada la pena privativa de la libertad. Ese es el estándar mínimo. Hecho lo anterior, si quiere el Estado mexicano, a través de su representante en el proceso, que no es el juez, es el Ministerio Público, investigue riesgos y arguméntelos para que pueda obtener de un juez una medida cautelar caso a caso. Esto es lo complicado. El discurso que subyace en esto, al querer aumentar el catálogo de delitos inescarcelables, es que las autoridades policiales y ministeriales de este país, entre líneas, sin decirlo, porque hay mucha deshonestidad, dicen: es que no podemos, es que apenas nos damos abasto con la investigación de los hechos penalmente relevantes. Hazme la mano, constituyente, échame la mano, legislador, y libérame de la carga de argumentar los riesgos. Y ya dije que bien pudo obtener un proceso penal por un homicidio, por un robo con violencia, para que me regale la cautelar. Por Dios, ¿realmente vamos a permanecer en esa mediocridad operativa en donde solo se esté distrayendo a la sociedad de lo que esperamos de un proceso penal? Yo creo que no. Yo creo que sinceramente tenemos ya 9 años de estar día a día evaluando el sistema, advirtiendo sus áreas de oportunidad, y son muy identificables. Y en lugar de dar la respuesta y el tratamiento adecuado, lo distraemos con subsidios desde la Constitución y subsidios de la norma, incluso bajo la doctrina que ha venido construyendo la Corte Mexicana de restricción a derechos humanos cuando la Constitución lo tolera. Esto es completamente inconvencional, violatorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el ámbito del sistema universal y violatorio de la Convención Americana en el sistema interamericano. Y está dicho en resoluciones a pasto. Entonces, sobre esta base se sirve la clase política del Estado mexicano sobre la doctrina de restricción de constitucionales de derechos humanos predicada por la Corte de nuestro país, y entonces dice: tenemos la solución, aumentemos los delitos inescarcelables ampliando el catálogo en el 19 constitucional. Y eso es lo que quieren los gobernadores de este país, al menos por quien los representa y continuamente está saliendo a medios de comunicación. La verdad es que no puede ser posible que ese sea el nivel de discurso, y por eso aplaudo contundentemente respuestas sólidas, respuestas claras y completamente relacionadas con este tipo de posturas impresentables en un escenario de esta envergadura como el Senado mexicano. Impresentables.
en una responsabilidad política y jurídica, que se venga aquí a plantear que aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva, como lo decía el subprocurador de la Procuraduría de esta ciudad capital, eso no es violatorio de la presunción de inocencia. O sea, es completamente erístico, es decirlo y no diga argumento. ¿Por qué no hay argumento? Porque bien lo decía Mariano Boa, porque no lo hay, porque bien lo decía Iker Ibarreche, porque no hay, es impresentable. Es insostenible en un foro que se venga a decir ese tipo de discursos. Me empato la postura de Miguel Sarre, que parece que lo único que justifica lo que hicieron estos servidores públicos de la Procuraduría Capitalina, del Secretariado Ejecutivo y de la Comisión Nacional de Seguridad, parece que lo único que buscan es justificar su pertenencia, su adscripción al servicio público a costa de lo que sea, así comprometiendo su honestidad y su congruencia. Y eso es impresentable en un escenario de esta índole. Entonces, pues la verdad yo quería destinar mi planteamiento en estos puntuales minutos simplemente a decirles: no nos distraigamos en este tipo de discursos que se están incluso formalizando iniciativas. Apostémosle a la eficientización operativa. ¿Qué ha ocurrido con esos miles de millones de pesos que nos decía Mariano Boa se han invertido en la implementación del sistema de justicia en ese país? ¿Dónde está la rendición de cuenta? ¿Qué hicieron con ellos? Quieren justificarlo con subsidios desde la norma. Apostémosle, por otro lado, a la investigación complementaria. Todavía hay muchas entidades federativas que le siguen apostando a la investigación de hechos penalmente relevantes solo en las fases iniciales de la investigación, con detenido, en la flagrancia, en donde si no hay flagrancia y no hay retención, la investigación inicial prácticamente se va al archivo. Entonces, ¿qué investigación de calidad, qué investigación responsable se puede hacer en un contrarreloj de 48 horas? Y llegamos a la complementaria y básicamente no hace nada. Apostémosle a la fase inicial de la investigación en estas nuevas estrategias indagatorias a investigar hechos penalmente relevantes sobre la base de lo exigido desde la Constitución y la ley nacional, el Código Nacional, suposición razonable de que los hechos acontecieron, y fortalezcamos la investigación de riesgos, y ya en la complementaria direccionemos la investigación de los hechos en lo principal en lugar de estarlo distrayendo haciendo nada, como regla, porque me atrevo a decir que como regla en la fase complementaria en los procesos federales y locales de este país, poco o nada se hace. Apostémosle a la fase complementaria de la investigación. Por otro lado, es una verdadera exposición falaz que se diga que la responsabilidad de que un imputado esté en prisión preventiva o no es de la víctima, de tal manera que hay que protegerla, inhibiendo la posibilidad de que pueda prestarse a soluciones alternas o a una forma de terminación anticipada para que la persona esté más tiempo detenido. Es que venimos con el discurso de que mientras tengamos a un sujeto cautelado en prisión preventiva ya se está haciendo justicia, distrayendo, y es lo que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta porque creo que es muy evidente, distrayendo a la sociedad y a los verdaderamente involucrados en que los derechos humanos de este país se respeten, porque no es de que hay hipergarantismo ni garantismo, o se respetan o no se respetan, y hay estándares perfectamente identificables desde organismos de tratados, desde organismos internacionales que los están monitoreando y los están definiendo para dotar de seguridad jurídica. Entonces, que no nos vengan a decir si sabemos o no si se respetan, y no hay más, o se respetan o no se respetan, y apostémosle a proteger a las víctimas y a aumentar una cultura de procesos en libertad, porque el cambio es cultural. Nos hemos dado una vacatio legis de 8 años desde la reforma constitucional publicada en el decreto del 18 de junio del año pasado, y ya tenemos un año, es decir, 9 años, para poder apostarle a esta reculturización social de los procesos penales. Venimos de una cultura de sometimiento desde la familia. Cuando el niño pequeñito de 1 año, de 2 años, realiza alguna travesura, lo que le dicen en su familia es: va a venir la policía, te van a meter a la cárcel. Venimos en eso. Entonces identificamos cultural e históricamente la prisión con los procesos penales. Y transformarlo cuesta, y cuesta mucho. Apostémosle una correcta, una responsable comunicación social, una correcta difusión de las ideas. No generemos como involucrados, tanto operativos como políticos de las instituciones y de los que pertenecen a las mismas relacionados con el sistema de justicia, no generemos falsas expectativas diciendo que el proceso penal es para prevenir hechos penalmente relevantes. La prevención de los delitos obedece a múltiples factores. Dejemos de distraer la prevención solo focalizándolo con el proceso penal.
Entonces, creo que eso es de mencionarse en foros de esta índole, y con el propósito de que los legisladores que organizan y convocan este foro, pues realmente lo tomen en consideración y lo repliquen en sus pares, para que, por Dios, no vayan a prosperar iniciativas de esta naturaleza que buscan realmente afectar los derechos humanos. Nadie, reitero, y eso quiero que quede una vez más en mi planteamiento, nadie se opone a que la función legislativa se focalice a eficientizar la labor del Estado. Nadie se opone, pero tiene condiciones, no es incondicional, está condicionado al respeto de los derechos humanos, porque entonces somos contraintuitivos y tenemos legisladores que nos están afectando derechos humanos. ¿Quién quiere que nuestros representantes realicen su función sobre la base de violación de nuestros derechos humanos? Perfectamente identificable ahora a estas alturas, y no por un organismo, sino por varios. Quería mencionar entonces que el fortalecimiento, el protagonismo de la fase complementaria de la investigación, la correcta, responsable investigación de riesgos cautelares, la adecuada formación y capacitación de los operadores, van a llevarnos a escenarios deseados. Eso cuesta, y cuesta mucho. ¿En dónde está el recurso humano que esperábamos? Lo tenemos quizás un poco más fortalecido en ciertos gremios, como los defensores, como los juzgadores. En el ámbito ministerial, ¿qué ha ocurrido? Pero particularmente en el ámbito policial. Una de las iniciativas de reforma, como bien lo decía nuestro amigo Rodolfo, le quiere dar facultades a la policía y facultades al juez para que uno vaya como declarante a juicio a dar cuenta de lo que escuchó de personas que participaron supuestamente en la investigación, liberando a la fiscalía de la carga de presentar a las supuestas fuentes directas, que serían los supuestos testigos. Y digo supuestos porque se presta amplísimas suspicacias de que si yo estoy frente a una computadora o en un estrado llenando un informe, pues me puedo servir con la cuchara grande bajo una lógica de cuotas que sigue muy vigente, y puedo inventar testigos, o puedo inventar no solamente el testigo, sino lo que supuestamente el testigo me exige, porque yo sé que posteriormente el juez me lo va a pedir eso. Y como no estamos dispuestos a comprometer el éxito de los procesos, porque las fiscalías siguen pensando en cuotas, en números, en estadística, entonces tinta y papel no te acabes, porque de eso habrá de sustentarse la sentencia. Pues esa es la lógica del tradicional. Como bien lo ha dicho en otros foros Iván de la Garza, parafraseando autores en materia de doctrina política, pues es un gatopardismo eso, es transformar todo para quedarnos o permanecer en lo mismo, estar igual. Y eso es sumamente deshonesto, parafraseando a Iker. Entonces, muy puntual el aspecto a trabajar. La prueba de los hechos es en juicio, no es en la investigación. La investigación sirve para comunicar, informar, enterar a las partes. El proceso sirve para enterar a los tribunales, a los juzgadores. Tenemos una primera instancia con una jurisdicción bipartita. Todo lo previo al juicio ante un juez de control, que es la nomenclatura que le dio la Constitución mexicana, o jueces de garantía, cuál ha sido la nomenclatura más o menos estandarizada en Latinoamérica. No me importa la nomenclatura. Ante ellos no me interesa generar prueba de hechos, sino evaluar suposiciones razonables de que las cosas bien pudieron pasar de cierta manera penal. Y si eso es así, entonces hay mérito para ir a enjuiciar, para que la prueba de hechos se realice ante un tribunal que no conoció del asunto previamente, sujeto a inmediación con presentación de las fuentes directas y sujeto al contradictorio. Lo que estamos apostándole con este tipo de iniciativas, en donde dicen que si el imputado declara en la audiencia inicial, se posibilita, se habilita jurídicamente a la fiscalía y a los jueces del tribunal de enjuiciamiento, a uno a ofrecer y al otro a recibir la declaración vertida ante el juez de control, como si se tratara mutatis mutandi de un anticipo probatorio. ¿Saben qué es eso? Es una disuasión normativa de decirle al imputado, mejor ni declares en fase inicial, porque se va a considerar prueba preconstituida, un anticipo probatorio en donde aún y cuando no quieras declarar, habilitas a la fiscalía para que lo pueda incorporar. Pues entonces, ¿cuál es el discurso desde la norma? Mejor guarda silencio. Ojo, quizás yo quiero, en ejercicio de mi derecho de defensa, declarar como imputado para contestar cargos que están en construcción, no están finiquitadamente elaborados, porque hay una fase complementaria, están en fase preliminar, en construcción, porque no hay una investigación concluida sino abierta. Y si decido declarar, es para contestar esos cargos.
Pero quizá, porque así es mi estrategia y porque la prueba de hechos es ante tribunal distinto, mi deseo, con base en niveles de riesgo que no quiero asumir, es mejor guardar silencio. Con este tipo de absurdos normativos propuestos por los legisladores mexicanos, quieren habilitar a los fiscales a llevar esto a juicio y permitir que los tribunales dicten sentencias sobre esa base. Al igual que los testigos de referencia, que ni testigos son. Los informantes de referencia, o llamados testigos de oída, o testigos de referencia, o terceros, lo único que permiten o deben permitir es crear líneas de investigación, decirles, va por allá la cosa. ¿Sabes qué? Hay un sujeto que se llama de tal manera que sabe sobre los hechos, hay esta persona que también observó, perfecto, voy. Pero si la investigación no me aporta nada, pues entonces no tengo absolutamente nada. El problema surge cuando estos testigos que no me aportaron nada en la investigación, los quiero desde la norma y con la autoridad normativa utilizar para sustentar sentencias en juicio. Por Dios, ¿de qué me defiendo? ¿Estaré diciendo la verdad o no? ¿Existirá o no el testigo? Número uno, si existió, ¿realmente se comunicó con el policía? 3, si se comunicó con el policía, ¿realmente dice el policía lo que supuestamente le dijo el testigo y de esa manera? ¿O es lo que el policía captó, interpretó y tuvo a bien asentar en el informe? Es un absurdo de verdad, pero es un absurdo que 9 años después estemos analizando estas cuestiones en el Senado de la República. Y que bienvenidos a estos debates para ponerles un alto a estas deshonestidades, a estas incongruencias y estas verdaderas intenciones de estar haciendo actividad estatal sobre la base de violación de derechos humanos. Eso no es válido. Que se actúe por el Estado y sus instituciones respetando derechos humanos. Esa es la base mínima. Y en eso yo quiero simplemente apostarle en este sentido a una transformación de los mecanismos de gestión de las instituciones para que transite la información. Hay ínsulas de información. Es una cuestión cultural. Quienes acceden a un cargo público patrimonializan el servicio, la función, como que esta es mi ínsula, entonces no pases porque me siento en riesgo de que el que está al lado me vaya a querer atacar porque quizá quiere el puesto. Es una cuestión cultural que lo traemos históricamente y eso necesita mucha y seria transformación, en donde la formación no solamente se focaliza en las cuestiones técnicas de conocimientos y desarrollo de habilidades, sino éticas del trabajo grupal, en equipo, en donde la información fluya. Y si esto es en una institución, incluso en una sola unidad, imagínense de institución a institución, para que fluya información de una fiscalía a otra, de una entidad federativa a otra, de una delegación de PGR a otra, de una entidad federativa o de una fiscalía local a la PGR, bueno, todavía llamada PGR. Por Dios, entonces por eso no tiene la información porque no fluye. Eso es importantísimo a transformar. Realmente se ha transformado. Dejémonos de lado de la idea de construir o integrar carpetas de investigación. Eso es una lógica burocrática de ser operador jurídico. Integrar carpetas de investigación no es investigar. Si ustedes analizan el lenguaje documentado en registros de una investigación, 8 de cada 10 registros se relacionan al mero trámite, al acuse de recibo, oficios donde se comisiona a verdaderos absurdos. Entonces, la investigación, lamentablemente, a estas alturas sigue tan burocratizada ahora como lo estuvo siempre. Y los fiscales siguen queriendo hacer investigaciones como hicieron antaño las llamadas averiguaciones previas. En el anterior procedimiento penal, el llamado mixto inquisitivo, preponderantemente escrito, reformado, como lo quieran llamar o lo queramos llamar, la averiguación previa ya era proceso porque era la etapa de construcción de cargos penales y el llamado proceso, que es la instancia judicial, no era para probar delitos sino para probar inocencias, porque cuando el fiscal entregaba una averiguación previa y esa investigación o averiguación era evaluada por un juez y le daba el espaldarazo de eficacia ordenando una aprehensión, en el plazo constitucional ordinario o ampliado, la defensa tenía que ofrecer una buena evidencia y un buen argumento para que dejara de reconocer la eficacia y poder aspirar a un auto de libertad en lugar de que se convirtiera de orden de aprehensión a formal prisión. Y si se llegaba a dictar la formal prisión, en el llamado instrucción o proceso propiamente, la defensa tenía que todavía moverse más, digámoslo en sentido amplio, perdón por la expresión, para ofrecer todavía mejor evidencia, pero mucho mejor y mucho mejor argumento para poder aspirar a una sentencia absolutoria. ¿Qué nos dice esto? Que los procesos no eran para probar delitos, sino para probar inocencias, porque los delitos se probaban con las investigaciones, con la fase formalmente administrativa y sus resultados que se entregaban en una carpeta llamado expediente de averiguación
previa. Y eso era prueba, incluso con criterios completamente inconvencionales de la Corte Mexicana, que sobre el principio de inmediatez de suyo ya llevaba el mayor valor, porque había un régimen de desconfianza en el que si posteriormente había una retractación ya fue aleccionado por el defensor. Eso es una mera desconfianza. Y quisiera básicamente terminar, para culminar con los puntos que no quería dejar de atender. Los delitos son los que están sujetos a prueba. La inocencia no se prueba. La inocencia se obtiene por dubitación razonable de los cargos. Una de las iniciativas, la de 9 de febrero de este año, establece en el artículo 359 de la referida iniciativa, en el que para poder considerar razonable una duda tiene que haber evidencia. Por Dios, la duda es la antítesis de la convicción. Para convencer requiero probar. De tal manera que la labor de la Fiscalía es cumplir con una carga procesal de llevar prueba. La labor de la defensa es construir razones para que dude de la prueba de los hechos, construir razones, de tal suerte que si la defensa lleva prueba, medios probatorios a un eventual proceso, específicamente al juicio como está diseñado el procedimiento, no lo hace porque cumple con una obligación, como parece que quiere esa norma, sino porque ejerce un derecho, el derecho a defenderme. Si yo quiero llevar evidencia a un juicio como defensa, es porque quizá en mi estrategia sobre los niveles de riesgo que no quiero asumir, considero que no basta la construcción argumentativa, sino que lo quiero aderezar con información demostrativa para hacer más sólidas las razones para dudar de los cargos. Pero esto no es nada nuevo. El octavo de los axiomas de Ferraioli en Derecho y Razón nos dice que no hay juicio sin acusación. El artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la base del juicio es la acusación, y sin acusación no hay juicio. Lo que se enjuicia es la acusación. El descargo o actividad defensiva se analiza refractariamente para ver si es razonable o no dudar de los cargos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. En lugar de estar buscando una vez más, porque esto no es una práctica común, aislada del proceso penal, sino es una práctica común en todo el quehacer estatal. Querer servirse, porque no encuentro otra mejor expresión, querer servirse de la función legislativa del Estado para autogenerarse subsidios y liberarse de responsabilidades. Adelante con eso, pero respetando derechos humanos. Prisiones preventivas oficiosas, investigaciones que prueban, testigos de referencia que implica que no va a haber testigos en los juicios, fe pública ministerial o certificación, como dice una de estas propuestas, porque habla de certificación, lo único que hace es regresarnos al estado anterior de cosas. Y regresamos en eso y nos ubicamos en el clásico gatopardismo, en paráfrasis de mi querido amigo Iván de la Garza, que más adelante habremos de escuchar. De esta manera me uno a la postura de convertirnos en verdaderos refutadores, teniendo de nuestro lado los estándares internacionales de derechos humanos para poder ponerle alto a la actividad legislativa del Estado. El gobernar no solamente es legislar, ese es un presupuesto. El gobernar es ejecutar y poner en movimiento caso a caso los contenidos normativos. Tenemos normativitis y pensamos por un discurso vacío que generando normas ya estamos gobernando. Mentira, vamos mucho más por eso. Y exijámosle eso a nuestra clase política y a nuestros operadores jurídicos, y que accedan a los cargos quienes realmente tienen que acceder a los cargos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a seguir con el maestro Jorge Emilio Uregas, que es titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción del Estado de Oaxaca. Por favor, maestro, si eres tan amable. Muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña, por la invitación y por abrir este espacio al debate, al análisis y sobre todo a poder analizar cuál es la situación actual de nuestro sistema de justicia penal y cómo poder presentar, no sé si decirlo, acciones no necesariamente normativas para lograr su consolidación. Me parece que es triste, vergonzoso, inaceptable que los mismos argumentos, eventos y hechos que justamente en el 2007-2008 dieron pie a cambiar el sistema de justicia penal en nuestro país, 2007 Oaxaca, Chihuahua, 2008 la reforma constitucional, sean los mismos que la CONAGO y autoridades federales nos están vendiendo como mejoras para consolidar el sistema de justicia penal.
Antes de continuar con ello, y yo creo que lo importante será justamente replantearnos de dónde surgen esos cambios, para qué son esos cambios y por qué son esos cambios. Al día de hoy, después de casi 10 años, yo, después de haber estado hace 10 años en la primera audiencia preliminar en el sistema acusatorio en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, no encuentro un análisis objetivo que pueda arrojar datos puntuales que justamente hagan razonables las propuestas que se están planteando para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales en esa iniciativa de 9 de febrero de este año y la propuesta de la CONAGO. Y el tema viene a que tristemente nuestro sistema de justicia, de seguridad y justicia, diría yo, pende, o su columna vertebral es la detención. Es más, yo creo que sería importante también modificar la finalidad de nuestro procedimiento penal, que no es esclarecer los hechos ni condenar al delincuente. Tal vez la finalidad sería detener a alguien. ¿Y por qué digo esto? Porque se piensa que deteniendo a alguien se es más eficiente en su cargo, es decir, se va a continuar cuidando el hueso para dar justamente esa visión de competitividad tan aludida hace unos momentos, para poder retribuirle a la sociedad justamente ese encargo por el cual uno está como servidor público. Se piensa que estando la persona en prisión preventiva se puede hacer más eficiente y eficaz la investigación, pero la pregunta es, ¿verdaderamente el tener una persona en prisión preventiva suma a ser más eficaces en la procuración e impartición de justicia? Mi respuesta es no. ¿Qué ha pasado? Oaxaca y Chihuahua en el 2007 iniciamos con un código acusatorio en el cual no se estableció un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. A casi 10 años en Oaxaca, a raíz justamente de la modificación constitucional y de lo establecido ahora ya en el Código Nacional, donde se incluyen los delitos de prisión preventiva oficiosa, yo no me siento más seguro. No es cierto que se ha disminuido la incidencia delictiva y no es cierto que ha cambiado la percepción de inseguridad. La pregunta entonces es, ¿está funcionando ese antídoto para la enfermedad que estamos poniendo en evidencia? Mi respuesta es no. El otro tema, está bien, metamos a todos a la cárcel. ¿Cuánto nos cuesta tener a una persona en prisión? ¿Es necesario tenerla? ¿Cuál es el nivel actual del sistema penitenciario en el país? En las cárceles estatales se matan y en las federales se escapan. Y reitero, esos no son los antídotos para poder lograr una investigación sólida, eficaz y donde verdaderamente en un juicio el ministerio comprobar su acusación y que justamente toda la ciudadanía no salga con dudas o cuestionamientos respecto que si la persona a la cual se condenó es quien verdaderamente cometió el delito. Yo creo, reitero, lo importante es eficientar el trabajo de las instituciones, no partiendo de la modificación normativa, sino generando la profesionalización de sus operadores. Seguimos siendo, tristemente, ministerios públicos, policías, jueces, defensores, magistrados, aficionados. Incluso sumo lo mencionado de forma muy científica por Jorge, aficionados cuidahuesos, es lo que somos. Hay que cambiar justamente a ser verdaderos profesionales. Estoy encargado de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca y creo que uno de los principales hechos de corrupción es justamente aceptar un cargo público sin tener las capacidades para poder afrontar las obligaciones que tienes encomendadas. Creo que se ha dicho mucho, comparto lo mencionado por el doctor Javier, por mi amigo Jorge Gutiérrez, por Rodolfo Félix, por el doctor Iker Ibarreche, por María Novoa. Sería repetitivo y simplemente voy a puntualizar y confirmar lo que ellos han mencionado. Efectivamente, esto que se está proponiendo es una contrarreforma. La prisión preventiva oficiosa en sí es violatorio
De entrada al sistema acusatorio, nos llenamos de boca al decir sistema penal acusatorio, pero muchas veces no sabemos lo que implica el acusatorio. Es simplemente que cada uno haga lo que le toca y disminuir la oficiosidad del juez. La prisión preventiva es oficiosa, ¿violenta el acusatorio? Claro que lo violenta. Y de ahí la presunción de inocencia, la contradicción, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que todos estamos claros con lo relativo a delitos, la ampliación, del delito de catálogos de prisión preventiva oficiosa, y me voy a referir puntualmente a lo mismo que ya se ha venido comentando. La propuesta de CONAGO, artículo 71, copia auténtica. Se considera copia auténtica el documento o registro del original de las sentencias o de otros actos, se incluye de investigación o procesales que hayan sido certificados, es decir, si tienen fe pública, ya se dijo, se preconstituye prueba, se extingue y estamos aniquilando, estamos matando justamente el sistema acusatorio adversarial, estamos matando el juicio, estamos matando la posibilidad de tener un mejor servicio de justicia. Que violenta el artículo 20 constitucional, libertad de prueba, libre valoración de la misma, en contrasentido justamente a lo que tratamos de quitar, que era la prueba tasada. Uno de los argumentos, como ya lo mencioné, en el 2007-2008, para transitar este sistema, era justamente privilegiar la calidad de la información para que le llegue de primera mano a quien resuelve, es decir, quitar la prueba tasada. Ahora quieren hacernos ver que la prueba tasada puede ser una mejora a nuestro sistema de justicia penal. Artículo 131. Emitir las órdenes de búsqueda y localización y presentación como una de las facultades del Ministerio Público. Seguimos pensando que si se detiene somos más eficaces en nuestra labor. La Constitución es clara, se puede detener en flagrancia o por caso urgente. Por aquí, buen amigo Germán García mencionaba que casi está extinto el caso urgente. Está extinto bajo la concepción que se tiene del caso urgente, que piensa todo mundo que es una excepción de la flagrancia, cuando el caso urgente es una excepción de la orden de aprehensión. Ahora, ¿para qué quieres a la persona detenida si no tienes información respecto a su posible participación en ese evento? Investiga para detener, no detengas para investigar. De ese mismo artículo 131, entrevista a personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. La información que escuche o conozca de manera indirecta al policía podrá ser aportada al juez o al tribunal de enjuiciamiento. Ya se dijo. Testigos de oídas y la posibilidad de que justamente la persona pueda cuestionar a esa fuente indirecta de información en juicio, violentando la contradicción, la adecuada defensa. ¿A qué reduciría esto desde mi perspectiva como funcionario que se desenvuelve en investigación y persecución de los delitos? Con esto me da pie a tener simplemente dos actividades. Uno, obtener la confesión a costa de lo que sea, y dos, hacer un mega informe policial homologado que me relate toda la historia, y con esas dos cosas voy a juicio, ya no investigo. Se violenta, inmediación, contradicción, adecuada defensa. Y esto va de la mano justamente con ese mismo 378, ausencia del acusado en juicio y la posibilidad de incorporar por lectura esa declaración previa. A la par de que, como lo dije, nuestro sistema de justicia se funde en la detención, creo que parte de sus accesorios es la confesión. En lugar de que para quienes investigamos y persigamos delitos la confesión sea el punto de llegada, y que curiosamente nos va a resultar irrelevante porque con el cúmulo que tenemos nos va a ser, la verdad, inservible, por así decirlo, aquí en México es el punto de partida. Quienes nos ha tocado, no sé si la fortuna o desfortuna de estar en agencias del Ministerio Público, cuando se detiene a una persona, lo primero que te pregunta tu titular no es cuántos actos de investigación has realizado, si es que ya tienes información que lo pueda conectar. ¿Y ya declaró? ¿O ya le sacaste la declaración? Porque sigue siendo justamente el punto de partida de todas las investigaciones en nuestro país. Para concluir, efectivamente, si es necesaria una modificación a nivel normativo, hagámosla.
pero no pretendamos subsidiar las deficiencias que tenemos como operadores. En la medida que sigamos subsidiando esas deficiencias, seguirán pasando los años sin que verdaderamente logramos consolidar un mejor servicio de justicia. Señores, aprendamos, profesionalicémonos para tratar de funcionar en ese sistema. No hagamos que ese sistema funcione ante nuestras carencias e incapacidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Toca en turno, si es tan amable, al licenciado Julio César Moreno, diputado constituyente de la Ciudad de México. Por favor, Julio César. Gracias, senadora. Muy buenas tardes a todos. Primero agradezco la invitación a este panel y sobre todo que he escuchado y pues es muy enriquecedor. Sin embargo, pues no quisiera hacer la nota discordante, pero voy a hacer algunas observaciones. Miren ustedes, sin duda alguna, a varios de aquí nos tocó presenciar lo que fue el antiguo sistema de impartición de justicia. Era lamentable ver cómo el juez nunca veía a la víctima, el secretario de acuerdos llevaba las audiencias, el proyectista de sentencia, incluso el mismo auto de término ya lo copiaba para hacer la sentencia, ya sabíamos prácticamente hasta cómo iba a salir el juicio, la sentencia. Todo eso fue lamentable, celebro y muchos celebramos. A mí me tocó ir a Chile en el 2003, ellos nos presumían su nuevo sistema de justicia oral y lo celebramos. Nada más que había una pequeña diferencia. Chile en ese entonces, no sé, tenía cerca de 12 millones de habitantes en todo el país. Nosotros ya teníamos 100 millones de habitantes y no tenían los problemas que tenemos hoy. Y bueno, sin embargo, todos pugnábamos por esta situación, porque se diera este cambio que fue radical, como ya se dijo, lo celebramos. Pero ya nos ha tocado legislar en materia local, federal, y también nos ha tocado gobernar en lo particular, una demarcación donde la incidencia delictiva es alta. ¿Por qué? Porque tiene colonias muy marginadas, con mucha complicación social, como la Morelos Tepito, la Merced, colonias para nada más, tal vez no las conozcan algunos de ustedes, pero tienen muchos problemas sociales. Y la gente lo primero que te pregunta es, delegado, gobernante, ¿qué está haciendo? Nos asaltaron ayer y ya otra vez está en la calle el delincuente. ¿Qué se está haciendo contra la inseguridad? No es que yo quiera justificar a quienes están proponiendo ampliar el catálogo de delitos, pero hay exigencias de la ciudadanía, porque yo celebro que hoy haya sin que esté tan avanzado el tema, lo que aquí se ha expuesto, la presunción de inocencia, el debido proceso, la transparencia, los juicios orales, en este sistema garantista que protege los derechos humanos. Pero mi pregunta es, ¿se están refiriendo a los derechos humanos del imputado o de la víctima? Sí, permítanme, espérese, senador, por favor. Sí, porque digo, me da la impresión que están más preocupados por los derechos humanos del imputado y los de la víctima. Bueno, yo lo digo así, y lo digo con todo respeto para todos. Miren, yo en verdad he escuchado atentamente todas y he anotado algunas. Dicen, con esta nuevo, y ojo, nadie está pugnando porque regresemos al antiguo sistema. La ley no es perfecta, es perfectible, se puede perfeccionar. Dicen, hoy se resuelven en menos de 30 días las estadísticas favorables que aquí incluso acabamos de ver. Una contrarreforma debilita la investigación. Prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia. Bueno, incluso prácticamente dicen que es un sacrilegio tocar el artículo 19 constitucional. Y algunas otras aseveraciones, incluso hasta descalificaciones que no comparto. No comparto
lo que manifestó, y lo digo con toda claridad, el doctor Jorge Arturo, e incluso quien me antecedió en el uso de la palabra, me da la impresión, digo, creo que nunca han sido legisladores. Así es, nunca han sido legisladores o nunca les ha tocado gobernar. Me da esa impresión. ¿Por qué? Porque como nunca han sido legisladores, tal vez no tienen ni la más remota idea de lo difícil que es reformar la Constitución. Ya no digamos una ley subjetiva. Aquí está la senadora. Complicadísimo, complicadísimo. Y más, no solo entre 500 diputados, también con los senadores, tiene que pasar esta reforma, tiene que regresarse alguna observación, complicadísimo, y con 2/3 partes del Congreso de la Unión. Pero yo a lo que voy es que yo los invitaría, para no redundar en todo lo que ya se dijo y lo que traíamos aquí preparado, miren, yo los invitaría no solamente a los que están en esa mesa, a muchos más. Invitaría a legisladores, por supuesto, iniciando investigadores, defensores de derechos humanos, funcionarios de alto nivel, académicos, organizaciones sociales. Miren, ¿por qué no se paren en una agencia del Ministerio Público cuando haya un delito en flagrancia, donde hayan robado con violencia a una víctima? Digo, no, ya no los invito a que vayan a una sala oral, o que vayan a hablar, o que se sienten ante el escritorio del magistrado, o ya váyanse con el ministro. No, vayan y comencemos desde ahí. Verdaderamente pero quítense la investidura, quítense la investidura, si es que son legisladores, el fuero, párense ahí junto a la víctima, para que vean el viacrucis que al día de hoy, con todo y este nuevo sistema, juicios orales, siguen padeciendo. De entrada, para que inicien la carpeta. Bueno, antes los está convenciendo el policía que no inicie, que ahí se quede el asunto. Bueno, es por eso que dicen que hoy hay muy baja incidencia en denuncia. Miren ustedes, los invito a que vayan y a que vean cómo el asaltante o el imputado, por el que tanto aquí se aboga, no le llegó con un ramo de flores y le dijo: buenas tardes, señorita, ¿me puede regalar su teléfono celular? La estoy asaltando. Si no me lo da por las buenas, por las malas. No, en verdad, no solamente tienen que pasar por el viacrucis de enfrentar al delincuente en una agencia del Ministerio Público, porque afuera ya lo están esperando los amigos y familiares del delincuente para amenazar a la víctima y a los familiares, que se desista de la denuncia. Y ahí empieza toda la cadena de problemas, por no decir la cadena de errores. Ya, de lo demás, bueno, está por demás decir la falta de capacitación que les falta a los ministerios públicos, está por demás decir todos los problemas que hay. Pero yo los invito a que empecemos desde ahí. Yo ya lo hice. Y en verdad da terror ver cómo la víctima no sabe si mejor desistirse porque su vida está en peligro, y la verdad mejor no denuncia. Afuera la están esperando para amenazarla, y el abogado lo que le está diciendo: ¿sabes qué? Mejor aquí dejémosla. Y no digo el abogado defensor, estoy hablando del Ministerio Público, que es el defensor del pueblo. Bueno, esas son cosas que pareciera que ya no existen. No, claro. Y digo, estoy hablando de un tema menor. ¿No han ido a Tamaulipas? ¿O no han visto otras ciudades donde verdaderamente, ha tenido que salir el ejército a patrullar, a hacer funciones de la policía? Porque en verdad estamos rebasados. Está rebasado. Y digo esto porque me está dando la impresión que aquí hablan como si estuviéramos en Chile o en Inglaterra o en Estados Unidos. O sea, con todo respeto, no, estamos en México y tenemos esas graves deficiencias, y tal vez nos falte mucho. Y es cierto, se tienen que reformar algunas cosas, y para eso los legisladores pues
pues habrá grandes debates, no en el Pleno, en las comisiones, también en el Pleno. Se regresarán propuestas hay muchas procederán, muchas no. Un ejemplo, tuve el honor, y aquí está mi compañera Marcela, a quien aprecio mucho, de haber participado en hacer la Constitución de la Ciudad de México, constituyente. ¿Saben en qué me empeñé? En lograr que haya autonomía en esta ciudad, porque no la existe en el país. ¿Cómo queremos que funcione algo si los poderes no son autónomos? Si el Poder Judicial no es autónomo del Ejecutivo, si los ministros, algunos son, pues ya vienen recomendados por el Ejecutivo, no se diga los jueces, los magistrados, si en los estados pasa lo mismo, en las cámaras de diputados locales, pues los que son magistrados conocen a los diputados y se tienen que ver las cuotas o las cuotas de los grupos parlamentarios. No por nada aquí no se ha aprobado el fiscal anticorrupción y los magistrados. Quiero pensar que es por otra cosa y no por cuotas, ¿verdad? Y también quiero pensar como que aquí dicen que hay un fiscal anticorrupción. Ojalá y verdaderamente yo creo que así debe de ser, es autónomo, porque eso fue lo que impulsamos mucho en la Constitución de la Ciudad de México y que por cierto está impugnado ante la Suprema Corte por un grupo parlamentario, ¿no? ¿Qué aprobamos aquí de entrada? Que el fiscal o el Procurador General de Justicia, hoy fiscal general, no lo proponga el jefe de gobierno. Eso es un gran paso. ¿Por qué? Porque en todos los estados el que procura la justicia es empleado del gobernador. Si lo propone el gobernador, pues ¿cómo creen que va a haber autonomía ahí? ¿Por qué si pasa en otros países cuestiones que contra este cáncer tan lamentable que se llama la impunidad y la corrupción? Pues porque hay autonomía en los poderes. Pero ¿qué creen? También logramos que el Poder Judicial fuera más autónomo. No es el colmo que quien preside el Poder Judicial preside el Consejo de la Judicatura. Imagínense. Bueno, es el colmo. Lo logramos quitar y en verdad se armó un escándalo. ¿Cómo era posible que estábamos atentando contra la esfera del Poder Judicial? Eso no podía ser. La estábamos invadiendo. Y ahí está la controversia. Y tal vez la Corte les dé la razón por una sencilla razón, valga la redundancia, pues porque les viene a dar el coletazo. Es como poner un ejemplo que es lo que se debe de hacer a nivel nacional, lo que se hizo aquí en la Ciudad de México. Porque nunca se va a acabar con la corrupción, ni con la impunidad, si no hay separación de poderes. Y esto viene a dar al traste con esta gran reforma, con este gran sistema, que yo lo celebro, porque los ministerios públicos no deja de haber asuntos de consigna. Y es lamentable, porque en los juzgados no falta la llamada de alguien que conoce al juez. Porque si el asunto llega con los magistrados, bueno, los magistrados también fueron propuestos por alguna cuota partidista. Yo creo y espero que las fiscalías anticorrupción sean verdaderamente autónomas. Si no, insisto, ¿para qué estamos peleándonos por el 19 constitucional y todos los demás artículos si en el fondo, si no hay autonomía en nuestros poderes y mucho menos en un poder judicial tan importante, no menos que los otros dos, pues ¿cómo queremos entonces que funcionen las cosas? Sin duda hay propuestas y son subjetivas, importantes, que se ampliaron no el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional. Bueno, pues ya sería materia
de una gran discusión y va a haber un gran debate. Tal vez en esta, urgentemente, en la siguiente, en el periodo, tal vez en la siguiente legislatura. Pero les pongo un ejemplo, miren, este sistema garantista, en el cual contamos con este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, esto lo hemos escuchado desde que inició, bien aquí lo dijeron, desde que se inició en el 2008. Sin embargo, hoy lo que se quería buscar no se ha logrado. Y también hay un problema. Los delitos y toda la gente que está sentenciada y procesada y sentenciada del anterior sistema tienen que pasar de 30 a 35 años para el término de la prescripción de los delitos. Entonces no querramos, si Chile todavía sigue haciendo modificaciones, o no sé si ya tienen un perfecto sistema, y me refiero a Chile porque es latino, un país latino. Yo quiero pensar que aquí pues todavía obviamente nos falta mucho, pero en verdad no descalifiquemos, no nos rasguemos, como se decimos coloquialmente, esto lo decimos mucho los diputados luego en tribuna, no se rasguen las vestiduras cuando decimos, no le metan mano al artículo 19, eso es una contrarreforma. Bueno, pues tal vez eso ni siquiera suceda. Tal vez lo que sí, yo lo leo y veo que es claro, pero ustedes saben que en el mundo jurídico para muchos hay lagunas, y esto yo lo interpreto de una forma y al juez se lo hago llegar de otra. Y entonces pues, la ley se interpreta, el juez la aplica, pero quien hace la ley, y por un panelista que estuvo anterior, pues son los legisladores, lamentablemente para él, porque decía ahí que los legisladores no metan las manos. Pues entonces ¿quién va a reformar esto? Solamente que los legisladores. Entonces yo lo que digo es de que este catálogo pues ya será un gran debate. Yo creo en lo particular que sí es importante que se haga una buena valoración si se puede incrementar o no este catálogo. No se trata de volver al antiguo sistema donde prácticamente todo era delito grave. Todo era delito grave. Bueno, robaste, era un gancito, sí, pero sacaste un arma, delito grave. Todo era delito grave. Tampoco se trata. Yo celebro que hoy haya esa transparencia en los juicios orales, pero insisto, los vicios están ocultos y los vicios hay que irlos erradicando. ¿Cómo? Si no se aporta para más infraestructura y sobre todo que los gobiernos aporten recursos para capacitación, si no seguimos con eso, o si pensamos que esa etapa ya se culminó o ya pasó, no, se tienen que ir actualizando. Yo lamento ver cómo hay ministerios públicos que en verdad les da terror ver que llega un detenido y no saben qué hacer, porque es mejor pues que se pongan de acuerdo y que no denuncien, es mejor que no pase nada. Miren, yo para no alargarme y repetir lo que ya tanto se ha dicho, aquí mucho se ha hablado de la llamada puerta giratoria. Es en el sistema de justicia procesal, penal acusatorio, personas que salen de prisión y vuelven a delinquir. Tal vez digan, pero es que ni siquiera he entrado. Pero en el terreno de los hechos yo los invito. En estas colonias, en cualquier colonia, cualquier municipio, ¿no le da coraje a algún ciudadano ver que el que lo robó ya está fuera nuevamente en 15 días? Antes le decíamos que porque el Ministerio Público cometió un error, ¿cómo decían? Cometió un error técnico y por eso lo soltaron, cuando en verdad pues habían pasado muchas cosas. Obvio, corrupción. Hoy no me digan que este sistema está ajeno a la corrupción, por supuesto que no. Entonces, en este sistema pues obviamente la gente se enardece cuando ve que el delincuente vuelve a salir y entra y sale y no pasa nada. Bueno, yo no entiendo por qué al día de hoy y en verdad
al día de hoy, ¿por qué no existe la implementación de una base de datos a nivel nacional para la información que propicie la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso? Sea eficaz para que el juez de control esté en posibilidad de conceder salidas alternas como la suspensión condicional del procesado. Con información eficaz. Me pueden decir, no, si es que existe la plataforma México, pues está de ornato o no sé de qué la tienen, porque con todo respeto, no es una base de datos actualizada, con información al minuto o al momento, ya que al no estar actualizada, pues no es funcional. Es increíble. El juez hace lo que dice la ley. Pues ¿cómo va a saber si el imputado pues ya se cambió de nombre y ya nada más ven que no hizo nada, pues lo vuelven a dejar salir? Otra cuestión que es verdaderamente, yo no entiendo, y creo que es en materia de una reforma, el Ministerio Público. Un claro ejemplo que encontramos en el procedimiento abreviado, el cual se deja. ¿Por qué se le deja exclusivamente al Ministerio Público la facultad para que pueda solicitar al juez de control? Y no así a la víctima. Y una forma de determinación anticipada que permita al imputado de gozar de un beneficio ante la renuncia de su derecho a tener un juicio oral. Es decir, esto nada más facultad es del Ministerio Público, no de la víctima. Yo creo que eso sí merece una reforma y no tiene que ser al artículo 19 constitucional, esto es una ley secundaria. Pero sí hay que hacer reformas porque en el terreno de los hechos las cosas no están funcionando como creemos o como quienes le hemos apostado y me escribo, le hemos apostado a que este sistema funcione. Y digo esto porque, insisto, la gente y la ciudadanía en la calle percibe otra cosa, no percibe una verdadera procuración y mucho menos impartición de justicia que en verdad le haga justicia, vuelvo a redundar, a la víctima. Sienten como que le hace más justicia al imputado, sienten como que, ahora es muy sencillo que todo mundo esté libre, después de haber cometido un delito, y creo que es donde se va a tener que enfocar en hacer varias modificaciones, o no, el legislador. Y en verdad, miren, es un gran trabajo, un arduo trabajo. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con las descalificaciones que se hacen. Al contrario, yo también celebro que haya organizaciones de derechos humanos que están muy preocupadas por el avance, pero yo creo que también apostemos a que también hay buenos funcionarios, a que hay que capacitarlos, y los malos, por supuesto, se tienen que ir. Pero ¿cómo? Pues tenemos que ponerles candados desde la ley. Te agradezco mucho, senadora, compañeros. Gracias, espero haya sido respetuoso con todos ustedes. Gracias. Sí, a ver, vamos a darle la palabra al maestro Octavio Martínez Camacho. Él es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Por favor, si eres tan amable, Octavio. Sí, muchas gracias. Gracias, senadora. En principio, pues agradecemos este foro, aparte un foro público tan importante en donde se dé cabida a todas las posiciones, a todas las opiniones y por supuesto a todo el interés que socialmente se tiene en torno a un sistema procesal penal que redunda, pues, para la sociedad a veces en niveles de seguridad. Desafortunadamente esa es la idea que se les ha vendido. Yo quiero comenzar diciendo que hace un momento escuchábamos aquí que esta era la gran reforma desde hace 100 años. Pues no, hay desde hace 200 años, 205 años, cuando este país quería ser independiente, precisamente venía de un modelo centralista, un modelo de reyes, de virreyes, centralista, absolutista en poderes, precisamente
con una gran carga de un proceso inquisitivo. Sí, un paisano mío, por cierto, Ignacio López Rayón, que formuló el primer proyecto de constitución, establecía en esas bases constitucionales que, bueno, debiese existir lo que él denominó el habeas corpus, como en Inglaterra, dijo. Esto es, los elementos básicos de un debido proceso que hoy llamaríamos. 200 años después, vemos que las cosas se resisten a cambiar. Quiero hacer mención al diputado que se encuentra aquí a mi izquierda. A ver, es un error y es peligroso además querer plantear un falso dilema además. Es un dilema pero falso, con el afán de obtener legitimidad a decisiones arbitrarias. Decir que o es la víctima o es el imputado es un falso dilema. Se trata de incluir a los dos. Este es un mecanismo constitucional y procesal que busca, que de hecho, diputado, le dio este Código Nacional, la Constitución, claro, la base constitucional le dio voz a la víctima, le dio participación activa a la víctima, que rompe además con esquemas procesales ortodoxos donde la parte nada más es el acusador y el acusado. No, aquí la víctima forma parte y puede hasta constituirse como coadyuvante en una acusación. Le dio, es más, la oportunidad de tener un abogado que no fuera el Ministerio Público, que es un asesor jurídico y gratuito además. Vamos, no se trata de eso. No pretendamos justificar arbitrariedades, no pretendamos justificar decisiones políticamente incorrectas, pretendiendo obtener la legitimación del pueblo, de la gente, a través de estas erróneas percepciones. El debido proceso, la gran pregunta creo que también aquí que nos hacemos es, bueno, y entonces ¿a quién protege el debido proceso? El debido proceso nos protege a todos, a la víctima y al ofendido. No es un debido proceso solo para el delincuente, además le llaman aquí, o se escuchan voces erróneamente. El debido proceso busca generar condiciones de tal suerte, transparencia, igualdad, publicidad, que garanticen, fíjense bien, el debido proceso garantiza que la persona que sea juzgada y encontrada penalmente responsable en la comisión de un delito, se tenga alta certidumbre que ese fue. Esto es, la víctima en principio va a obtener el derecho a la verdad, saber quién fue el agresor, pero verdaderamente el agresor, no como en esquemas pasados o esquemas que ahora se pretenden, donde lo que se pretende es a ver a quién agarramos y que funja como responsable. Es increíble, ¿sí?, que se aumenten las prisiones de imputados y los niveles de seguridad no bajan, de inseguridad no bajan. ¿Qué significa? Que entonces no hay esta relación, pero además no se están deteniendo a los delincuentes. El debido proceso precisamente busca que la persona que efectivamente en un juicio, después de toda una serie de mecanismos y de derechos mínimos, no hiperderechos o hipergarantías, no, los mínimos, vamos, los mínimos. Una vez cumplidos estos derechos, estas formalidades, estos exámenes, se tenga certeza de ello y claro, entonces sí se le pueda castigar. Y dentro de esas reparaciones tendrá que haber la reparación integral del daño, que no hace falta reformar la Constitución. Ya la Suprema Corte se ha pronunciado, pues ¿para qué queremos reformar la Constitución? La Suprema Corte lo ha dicho. La reparación del daño debe entenderse como integral, además en armonía, ¿sí?, con convencionalidad. Decir que vivimos en México y por lo tanto aquí entonces tenemos que volver a la época de los garrotazos, a la época de la horca pública, a las detenciones arbitrarias, al quebrantamiento de domicilio sin orden, a colgarse de una línea para saber qué están hablando, no es válido. México, sin duda, con la consolidación de un sistema de corte acusatorio, que yo discrepo que sea preponderantemente acusatorio, bueno, o es acusatorio o no es acusatorio, ya definamos esto. Me parece que México exige, ¿sí?,
un proceso transparente, un proceso lo más pulcro posible, no corrupto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en cualquier momento, en cualquier circunstancia podemos estar nosotros sometidos a investigación. Y no nos gustaría, señor diputado, ¿a usted no le gustaría, por ejemplo, sí, que fuese usted detenido sin una orden judicial? Es más, que tenga un contrincante político y que se tenga muy buena relación con el fiscal y que le armen un caso. ¿No le gustaría? Ya ve que, bueno, eso no, pensaríamos que eso no es posible en México. Pugno por la separación de poderes. Pensaríamos que eso no es posible en México. Desafortunadamente lo es. Pugno por la separación de poderes. Me encuentro, además, y voy a encaminarme a analizar puntos específicos sin tardarme mucho, seré muy puntual, se los prometo. Puntos específicos en relación a las reformas que se buscan al Código Nacional de Procedimientos Penales. Miren, sobre todo para las personas que no son abogados y si nos están viendo por televisión, pues más aún, entender esto qué es. Es como si fuera un partido de fútbol, como dice Rafael Estrada. Esto es como si fuera un partido de fútbol, ¿sí? Donde hay un equipo que este es el Ministerio Público y hay otro equipo que es la defensa. Bueno, pues en un partido de fútbol empiezan 0-0. Tienen igual número de jugadores, la cancha es igual, el marco, ¿sí? del gol pues es igual, el árbitro sirve para los dos. De eso se trata un sistema acusatorio, que exista igualdad, que la gente pueda ver la actuación de los jugadores, que no sea escondidas, que el árbitro también pueda ser evaluado. Bueno, pues tal parece que lo que se pretende con las reformas al Código Nacional es que el partido comience 5-0 a favor de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque tienen como objetivo que desde sede ministerial, sí, en esos ministerios públicos que nos dice el diputado, esos ministerios públicos con poca atención, plagados de servidores públicos, hartos de estar con turnos de 24 por 48 horas, policías, repletos de gente que nadie le puede decir nada acerca o darle información, sea víctima o sea imputado. Todo parece indicar que se pretende desde ahí construir las pruebas. Esto es romper con un esquema mínimo democrático. La democracia exige contrapesos. Tal parece que lo que se pretende es darle mayor peso a la actividad del Ministerio Público. Veamos, por ejemplo, vamos a ir de algunas cuestiones que ya se han comentado, algunas que no. Por ejemplo, el tema de la fe pública, que se pretende maquillar a través de que el Ministerio Público pueda certificar actuaciones. Fíjense qué delicado. Darle nuevamente esa potestad de tener fe de lo que él ve, eso es verdadero, es auténtico, es muy peligroso. Porque entonces esas actuaciones podrían posteriormente fungir como prueba. En segundo lugar, se elimina, fíjense bien, en la propuesta, se elimina la gratuidad, al menos ya no se pone de manera expresa, de las copias a las que tiene acceso el imputado y la víctima también. Y si usted llega al Ministerio Público, hoy en día, no obstante que existe la gratuidad, se la hacen cansada, se la hacen muy cansada, aún siendo gratuitas. Ahora imagínense, le quitamos la gratuidad, pues bueno, va a ser moneda de corso para algunos ministerios públicos, seguramente, desafortunadamente. Siguiendo con ello, hay un tema además interesante, insisto, se pretende volver a generar desde el Ministerio Público todas las herramientas probatorias, desafortunadamente sin control. Por ejemplo, el tema de identificación de una persona. Hay veces que la víctima puede decir, pues bueno, yo sí me acuerdo, sé quién es, no sé su nombre, pero lo puedo identificar. Bueno, hay una técnica de investigación que es traer, si se localiza a esta persona, traerla, ponerla con otro número de personas que se parezcan, ¿no? Imagínense que todos son güeros, bueno, ¿qué es un güero? Y lo ponemos entre personas de color, pues bueno, va a estar muy inclinado. Bueno, personas que se parezcan, que esté el abogado presente, es un tema muy importante para vigilar que precisamente a la víctima no se le induzca, no se le diga, mira, oiga, ¿se parece a alguien? No, sí, ¿cómo no? Ya vio el de la derecha. No, se pretende evitar eso. Bueno, pues el Código Nacional en la propuesta quieren, ¿sí?, ampliar el mecanismo para utilizar fotografías. Esto es cuando la persona no puede ser localizada o se resiste o no quiere simplemente ir a ser identificado, utilizar fotografías. El problema de utilizar fotografías es
Bueno, ¿quién y dónde se van a obtener esas fotografías? ¿En qué número, en qué orden se le van a presentar? ¿Qué se le va a decir al presentarle las fotografías? Pero peor aún, el Código Nacional dice sin que esté presente el defensor. Anteriormente, con el anterior sistema, que no tiene mucho, vamos, todavía hay procesos en la actualidad que se siguen ventilando bajo el anterior esquema, la prueba más importante, créanmelo, la prueba más importante era la famosa imputación directa que hacía la víctima a una persona, el reconocimiento. No había otra cosa. No había nada más. ¿Qué significa? Como bien mencionaba el maestro Rodolfo Félix, se pretende incentivar que no se investigue. Bueno, pues si basta con que una persona reconozca a otro, se acabó. Eso nos da certeza de que este cuate fue. Además, un reconocimiento totalmente oscuro. Continuando con ello, me gustaría también hacer relación a... Es entendible. Las víctimas, ¿sí?, buscan tener... Número uno, bueno, primero, acceso, que alguien los escuche. Coincido con el licenciado Julio César, ¿sí? Es un martirio. Si para el imputado es un martirio estar en un ministerio público, en esas mazmorras que existen en la actualidad, pues imagínense para la víctima también. No existe el incentivo, no existe el apoyo para promover que sea ágil la recepción de una denuncia o de una querella, de darle atención de inmediato. Pero bueno, además se pretende en este nuevo planteamiento de reformas, ¿sí?, se pretende que desde el Ministerio Público pueda, vía una medida de protección, una providencia precautoria, pueda, fíjense bien, exigir como garantía la reparación del daño económicamente, desde el Ministerio Público, y además sin un control judicial posterior. Y por el tiempo que el Ministerio Público lo estime, pues prácticamente es volver, ¿sí?, al esquema que teníamos con la famosa libertad provisional caucional. Esto es, si no tienes dinero, no, pues no te vas y te quedas aquí. Sin duda alguna, replantear, visualizar las deficiencias, los atrasos, las mejoras que este sistema exige, sí, exigen una discusión, un debate. Estoy, en lo personal, sumamente contento de que esto sea así. Lo que quiere la sociedad, número uno, también es saber de qué se trata. Yo invito, ¿sí?, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, porque aquí estamos todos, también a la Academia Mexicana de Derecho Penal, a la Barra Mexicana de Abogados, etcétera, que se socialice este sistema. En la medida que la gente sepa de qué se trata, que sepa que no es para que ganen los delincuentes, que no es para que entren y salgan. En la medida en que sepan que el sistema acusatorio, y con el sistema acusatorio y con el debido proceso, vamos, con el respeto mínimo de derechos en un proceso, que en la medida que lo sepa que si se cumple, gana él, ganamos nosotros, finalmente gana México. Muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Maestro Iván de la Garza Santos, profesor, investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Por favor, si eres tan amable, Iván. Muchas gracias. Para tranquilidad de todos los que han estado aquí, todas estas horas aguantando de forma estoica, les quiero informar que mi participación está cronometrada en 8 minutos y medio, así que pronto estaremos todos comiendo unos cuantos minutos más. Sí, me gané el aplauso antes de la ponencia, ¿verdad? Senadora, muchas gracias por la invitación y además gracias porque al estar en estas mesas de discusión aquí puedo estar con grandes amigos. Rodolfo, ex procurador de la Ciudad de México, litigante; Jorge Emilio, agente del Ministerio Público en Oaxaca, director de la Procuraduría en Nuevo León, ahora fiscal anticorrupción en Oaxaca; Jorge Gutiérrez, ex juez de Chihuahua, de esa generación que se la jugó contra la delincuencia organizada y que no todos corrieron con la misma suerte de Jorge de estar aquí hoy con nosotros; con Iker, abogado, defensor, todos ellos personas que no es que no hayan tenido la oportunidad de pisar un juzgado, una agencia del Ministerio Público, que viven ahí,
que han desarrollado ahí sus funciones, que todo el día están en eso. Entonces me da mucho gusto que en este panel de expertos se pueda escuchar la voz de quienes viven el sistema, no de quienes hablan de él desde afuera. Yo creo que no se puede negar que estamos viviendo tiempos turbulentos. Todos los días somos testigos del grado de violencia al que pueden llegar los grupos de la delincuencia organizada. Todos los días vamos sumando números a la estadística de homicidios y secuestros, ese censo macabro. Todos los días tenemos noticias de personas que son víctimas, primero de sus agresores y después de las autoridades. Ante este escenario yo creo que es imprescindible preguntarnos, ¿qué queríamos en aquellos no tan lejanos primeros años de la década pasada, cuando parecía que había un amplio consenso por impulsar la reforma penal? En aquellos tiempos en donde los discursos nos llenaban de ilusión, cuando se nos presentaba la tierra prometida de un nuevo sistema de justicia penal y se hablaba de los beneficios de una justicia transparente, rápida, de combate a la impunidad, de respeto a los derechos de todas las partes. Responder esta pregunta es imprescindible para identificar las diferencias con el presente. Con este presente en donde el antes aplaudido sistema ahora se le acusa de ser hipergarantista, de desproteger a las víctimas y de liberar, y aquí abro comillas, masivamente a los delincuentes, cierro comillas. En mi opinión, la diferencia es sencillamente el golpe de realidad, el difícil tránsito de los discursos a los hechos, porque la verdad sea dicha, estamos muy lejos del sistema de justicia que necesitamos y parece que los beneficios de la reforma penal simplemente no llegan a materializarse del todo. Por favor, que no se me tome de pesimista. Sigo creyendo firmemente en los principios fundacionales de nuestro sistema acusatorio. No creo que exista opción a la presunción de inocencia y al debido proceso. Pero seamos realistas, todavía faltan muchas cosas por cambiar. Es cierto, nuestro novel sistema requiere ajustes. Y creo que en esto hay consenso entre todos los que hemos estado interviniendo en esta mesa y entre todos los que estamos interesados en este proceso de transformación de nuestro sistema de justicia. La diferencia está en el tipo de ajustes que se proponen. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque vale la pena. Yo no puedo ni quiero dividir entre ellos y nosotros, entre buenos y malos, entre quienes saben y no saben, entre expertos y no expertos, entre políticos y sociedad civil. Aunque no esté de acuerdo con sus ideas y aunque debo reconocer que nunca he sido legislador, quiero pensar que quienes se han manifestado por más prisión preventiva oficiosa o de una forma menos técnica, disminuir los derechos de los imputados, no lo hacen movidos por un deseo de injusticia o con la intención de hacer daño. Por el contrario, creo que sus propuestas son manifestaciones de un diagnóstico que compartimos todos. Algo no está funcionando bien y tenemos que reconocerlos. Es el primer paso para empezar a hacer estos ajustes. Pero ¿qué es lo que no está funcionando bien y cómo corregirlo? Son estas las dos preguntas detonantes que realmente nos pueden llevar a una solución razonable y sobre todo útil. El catálogo de disfunciones es largo. Aquí voy a enlistar de verdad las primeras que se me vinieron a la mente cuando estaba haciendo esta presentación. Audiencias que se celebran muchos meses después de haber sido solicitadas, agentes del Ministerio Público que siguen más preocupados por cumplir con vacuas formalidades en lugar de buscar la mejor información para esclarecer los hechos, policías de investigación que siguen sin asimilar el rol protagónico que les da este sistema, servicios periciales que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera los materiales básicos para realizar sus dictámenes, institutos de formación que siguen dando cursos de cientos de horas sobre cadena de custodia, detenidos que pueden pasar varias horas y en algunos casos hasta días sin la asesoría de los defensores públicos, bajos niveles de resolución de las denuncias en donde se mantiene la práctica de huir de las flagrancias, órganos especializados en mecanismos alternativos débiles y con poca capacidad para prestar sus servicios, comisiones de atención a víctimas sin personal ni recursos, entre muchos otros problemas. Y sin embargo, a pesar de todos estos problemas,
El debate que nos tiene más entretenidos es el de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. Supongamos que todos aquí, por alguna razón, por algún hechizo o algo, todos aquí de repente nos convencemos y decimos, sí necesitamos prisión preventiva oficiosa. Es más, vamos a ponérsela no para la aportación de armas, no para el robo de combustible, para todos los delitos. Y que apenas iniciando el siguiente periodo de sesiones se reforma la Constitución para hacer prisión preventiva oficiosa para todo. Les pregunto sinceramente, ¿se resolvería uno solo de los problemas apuntados? Ninguno. Ni uno solo de los problemas apuntados se resolvería ni con la propuesta de ampliación de la prisión preventiva oficiosa, ni con las otras propuestas que hemos venido discutiendo el día de hoy. En cambio, lo que sí tendríamos en automático es un Ministerio Público relevado de su obligación de justificar la necesidad de la prisión preventiva. Tendríamos a jueces liberados del dilema que implica decidir si debe o no mandar a una persona no sentenciada a la cárcel. También tendríamos menos incentivos para fortalecer las unidades de medidas cautelares. Asimismo, aumentaríamos los casos potenciales en que una persona inocente sea privada de su libertad. Y finalmente, agregaríamos nuevos supuestos a nuestra Constitución que estarían en evidente contradicción con los derechos internacionales de los derechos humanos, aunque esto parece que cada vez importa menos. Permítanme agregar algo. No estoy en contra de que se imponga la prisión preventiva como medida cautelar. Creo que puede ser una forma razonable de cumplir con los objetivos del proceso penal. Con lo que no comulgo es con su imposición sin que medie debate y justificación de por medio. Y ya sé que ustedes estarán pensando, vamos, esa es una obviedad, es una perogrullada lo que estás diciendo, pero es que me llama la atención que parece que la distinción entre prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa no se ha terminado de entender. Y no me refiero solamente a la gente de a pie, como comúnmente se dice, sino incluso en algunos colegas y tomadores de decisiones en donde sigue escuchando la cantaleta sobre si el delito es grave o no grave, como si esto fuera determinante para la procedencia de la prisión preventiva. Si hace un momento les pedí que no me tomaran por pesimista, ahora les suplico que no me tomen por insensible con las víctimas. Sé lo que es tener que explicarle a una víctima, quien con sus propias manos detuvo a su agresor, que al finalizar la audiencia lo más seguro es que el detenido sería liberado. Y pude hacer esto porque aunque nunca he gobernado, lo que sí he sido es ser servidor público. Es decir, no he gobernado a un grupo de personas, sino he podido servir a un grupo de personas. Por eso sé lo que se siente esto. Por eso sé lo que es ver esa mirada de incredulidad en las víctimas y de desencanto cuando uno les tiene que explicar el alcance de la prisión preventiva. O más bien, en los casos en que no se va a imponer la prisión preventiva derivado de la presunción de inocencia. También entiendo la frustración que generan los servidores públicos comprometidos. Sin embargo, ¿qué problema, y lo pregunto con toda honestidad, qué problema le resolvemos a las víctimas con la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa? ¿Será el sistema más eficaz para los hechos o para proteger al inocente? ¿Será el sistema más eficaz para esclarecer los hechos o proteger al inocente? ¿Tendremos mejores investigaciones? ¿Aumentará el número de judicializaciones? ¿Habrá más sentencias condenatorias? No niego que la prisión preventiva ayuda a resolver, por un lado, un problema de percepción y por otro da un respiro a la autoridad y hasta puede servir como paliativo para que las víctimas, pero en el mediano y largo plazo no resuelve la perenne deuda que el Estado tiene con las víctimas en este país. Regreso a mi pregunta inicial. ¿Qué queríamos en aquellos no tan lejanos primeros años de la década pasada cuando parecía que había un amplio consenso por impulsar la reforma penal? Lo que queríamos está en el propio artículo 20 constitucional, un proceso penal que nos permite esclarecer los hechos, proteger al inocente, reparar el daño a la víctima y que el culpable no quede impune. Hagamos los ajustes necesarios, por supuesto, sería una necedad pensar que el sistema nació perfecto.
que se abra el debate, entremos a temas de fondo, por ejemplo, la desaparición de la vinculación a proceso, la limitación del amparo indirecto, la modificación de la flagrancia, la posibilidad de que la policía entreviste a los sospechosos e imputados y un largo etcétera más. Entremos a temas operativos, veamos qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Pero cuidado, en todos los operadores no podremos avanzar mientras sigamos viendo en el Ministerio Público y la Policía como ejemplo de todos los males, sin reconocer que también hay problemas graves en los poderes judiciales locales y federales, así como en las defensorías públicas del país. Si es necesario, reformemos la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y cualquier otra ley que sea necesaria. Pero estos ajustes necesitan partir de dos premisas. La primera, las decisiones se deben tomar con base en información confiable y objetiva, y los tomadores de decisiones, sobre todo los legisladores, tienen que entender qué están modificando. No tienen por qué ser todos legisladores expertos en el sistema acusatorio, pero sí se tienen que asesorar antes de hacer movimientos que pueden resultar o muy benéficos para el buen funcionamiento del sistema, o simplemente que pueden traducirse en la caída y el retroceso de lo que nos ha costado tantos años. Y dos, los ajustes no pueden traducirse en un paso hacia atrás, aunque nos lo adornen con eufemismos, en un regreso hacia las prácticas más criticables del sistema de justicia tradicional. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Bueno, me atrevo a decir que cerramos de lujo. Esta mesa última efectivamente suscitó un debate, el debate seguirá y seguiremos desde el Senado de la República, no tengan la menor duda, con la discusión de esta materia. Por lo tanto, es punto y seguido. Les agradecemos a todas y a todos ustedes el haber continuado, y al canal del Congreso y a los medios de comunicación dar seguimiento a este foro. Vendrán otros. Que tengan ustedes muy buena tarde y muchas gracias a todos ustedes.